Amigos, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos a este programa llamado Autódromo 1 para esta semana, señores. Acabamos de finalizar el Gran Premio de Estados Unidos desde el Circuito de las Américas en Austin, Texas, en COTA. Lo que viene es el Gran Premio de Ciudad de México, obviamente en territorio mexicano, desde el centro y el corazón de México. En Ciudad de México, por supuesto, desde el Autódromo Hermanos Rodríguez. Pero primero, antes de meternos en esa previa, vamos a dividir el programa en Estados Unidos, México sobre el final. Tenemos que hablar de lo que pasó, de lo que nos dejó el Gran Premio de Austin en territorio norteamericano, con victoria para el actual campeón de la máxima categoría, el señor Max Verstappen. Verstappen, que hace par de carreras, o por lo menos al final de la primera parte del campeonato, antes de iniciar con la segunda parte, en Zandvoort, en Países Bajos, estaba más de 100 puntos por debajo de Oscar Piastri. Y lejos también de Norris. Pero señores, ahora el panorama es otro. Verstappen está a 40 puntos de Piastri, a falta de 5 carreras. Y dentro de esas 5 hay 2 en formato sprint. Y que, por cierto, este fin de semana, o sea, el que pasó, en COTA, se corrió en formato sprint. Ya se fue una. Quedan 2 y 5 carreras. Señores, ahora Verstappen está a menos de una carrera de Norris y a 40 puntos de Piastri. Piastri tiene 346 puntos. Lando Norris tiene 326. Max Verstappen tiene 306 puntos. No, tengo que corregir acá. Norris tiene 332 puntos. Verstappen 306 y Piastri 346. Faltan 5 carreras. Y 2 dentro de esas 5 en formato sprint. Desde que le montaron piso nuevo a Red Bull, esto bien llevado por el señor Lauren Mekies, es el sucesor de Christian Horner, ex team principal de Racing Bulls, que es el equipo menor de Red Bull. Todo se empezó a alinear, todo ha funcionado mucho mejor. Verstappen, ya venía cargando el equipo desde el inicio del campeonato prácticamente. Estuvo por ahí Lawson, que no hizo absolutamente nada, le pesó desde las primeras carreras el carro. No lo pudo llevar, Tsunoda no ha sido la excepción, pero desde que montaron el piso nuevo en Red Bull, Monza para acá, a Yuki se lo montaron en Baku, el carro es otro. Ha estado a la altura de cada gran premio. Pero ojo, señores, aquí hay cosas que también hay que explicar. Ojo. A ver. Esto ha sido posible porque McLaren ha decidido suspender, ha decidido detener, no actualizar el MCL 39 en lo que queda de campeonato. Es decir, en la segunda parte del campeonato, casi ni tocaron el carro y decidieron ya después de Monza, después de Países Bajos, y me atrevo a decir que para la segunda parte del campeonato ya se había tomado la decisión. Lo que pasa es que la hicieron oficial ya cuando arranca la segunda parte del campeonato. Y por eso hemos visto que, sumado al piso nuevo de Red Bull, el equipo de las bebidas energéticas ha estado por delante en clasificación de McLaren y ha estado por delante de McLaren en algunas carreras en ritmo de carrera. Es decir, con tanques llenos, primer stint, segundo stint de carrera. Y que ya no es como antes, que Red Bull era competitivo, quizás en clasificación, o estaba más cerca, o la brecha era mucho más reducida, y que en carrera McLaren agarraba y destrozaba a Red Bull y a todos en la parrilla. Pues no, ya eso con Red Bull por lo menos se acabó. Red Bull ha sido capaz de sostener
ha sido capaz de ser regular, de mantener un ritmo de carrera bastante decente para competirle a los McLaren. Lo hicieron en Zandvoort, bueno, no tanto. Lo hicieron en Monza, sí. Pole y clasificación. Pole y carrera. Lo hicieron en Baku, también, de igual manera. Pole y ritmo de carrera. En Singapur, Verstappen confirmó que ya estaban, porque era un trazado completamente diferente a lo que habíamos tenido. Monza, altas velocidades. Baku, a pesar de que necesitabas carga aerodinámica, tenías una recta de más de 800 metros. Lo cual significa que el carro estaba. Y también, ojo, llega a Singapur. A pesar de que gana Russell, estaba intratable el Mercedes, con esa evolución en el ala delantera. También balancearon perfectamente el auto. Un trazado bastante, digamos, laberinto, muy arrinconado, tipo Mónaco, con 4 zonas de RS. Ligeramente es posible adelantar, por lo menos más que Mónaco. En Mónaco casi no se puede. En Singapur es complicadísimo, pero hay algunas zonas en donde, pues, dependiendo de las habilidades, skills, pericia del piloto, pues, se pueden completar. Verstappen acaba segundo. Sí, tuvo que contener a Norris. Quizás Norris tenía mucho más ritmo por las condiciones de la pista, pero aún así estuvo a la altura Verstappen. Porque el McLaren es el auto más rápido en curvas lentas, en circuitos trabados como este. Pero aún así Verstappen pudo mantener. Llega a Estados Unidos, llega a COTA. Queda en evidencia nuevamente el salto de rendimiento que ha dado Red Bull. En clasificación, en carrera. Lo hicieron en la sprint. En práctica libre 1, pues el Norris estuvo al frente. Imagínense, una práctica libre 1 que no te decía absolutamente nada. Porque hay que decir que en cada gran premio en formato sprint solamente hay una práctica libre. Después de eso, llega entonces en la clasificación para la carrera sprint o el sprint qualifying. Después, la carrera sprint. Después, clasificación de la carrera del domingo y pues obviamente llega la carrera. En práctica libre 1, Norris estuvo rodando en 1.33 bajos, 1.33 294 milésimas por delante a 2 décimas de Nico Hülkenberg. Y después Piastri, Fernando Alonso, Max Verstappen, Alexander Albon, George Russell, Hamilton, Isaac Hayar. Una práctica libre impredecible, una práctica libre 1 y única en donde tú no podías sacar ningún tipo de conclusión. Tenían que setear prácticamente a memoria de lo que dejaron el año pasado ahí, porque el año pasado no hubo formato de sprint en COTA. Entonces, dicho esto, llega entonces la prueba de clasificación para la carrera sprint. Verstappen inmediatamente pone el auto. 1.33, 363 milésimas en Q1, en SQ1. SQ2, 1.33, 1.63, se mantiene en 1.33 bajos. 1.32 ya en SQ3 bajos, 1.32, 1.43. Con ese tiempo se lleva la Sprint Qualifying. Por delante de Norris y Piastri, que rodaron en 1.32 bajos, Norris, y 1.33 medios, el señor Piastri. Y después, no fue casualidad lo de Nico Hülkenberg. Rodó y acabó cuarto, por delante inclusive hasta de George Russell. Entonces, señores, dicho esto, se confirma el salto de rendimiento. Llegamos entonces a la carrera sprint. Verstappen tenía que materializar lo que había hecho en el sprint qualifying. Todo esto en un fin de semana de carrera en el circuito de las Américas. Gana Verstappen la carrera sprint. 37 minutos 58 segundos 229 milésimas. Consigue los 8 puntos, 19 vueltas cumplidas. Por delante del señor Mr. Consistencia, George Russell. Y el podio lo completa Carlos Sainz. Por delante de Hamilton y Leclerc, cuarto y quinto respectivamente. Y usted se puede estar preguntando,
En este top 5 que yo acabo de mencionar, no está ninguno de los dos McLaren, ni Norris ni Piastri. ¿Por qué? Porque en la curva 1, en Estados Unidos, que es una pendiente, una elevación bastante técnica, necesitas posicionar el auto muy bien para luego salir en esa bajada, acelerando a fondo, tienes que acomodar el auto bien en esa curva a la izquierda. Verstappen dobla primero, Norris dobla segundo, pero Norris no dobla también, no posiciona también el auto. Piastri lo puede leer, trata de acomodar el auto por dentro, ¿sí? Para hacer una tijera y salir con más tracción de la curva 1, y lo más seguro es que le iba a ganar la posición a Norris. El tema está en que Piastri intenta hacerle una tijera a su compañero de equipo por el interior, o digo, mejor dicho, por el exterior, cruzarlo para clavar el auto, salir con más tracción, con más velocidad y meterse por el interior, o quizás le tenía que hacer un exterior, pero la curva que venía era a la derecha. Lo que no sabe Piastri es que ahí es donde tienes que tener mucho cuidado, y es que si estiras frenada en cota en la curva 1, debes mantener la línea para evitar lo que pasó. No toma en cuenta de que Nico Hülkenberg venía doblando venía haciendo un interior en la curva 1 que es bastante complicado, y que Nico Hülkenberg, por más que haya tratado de contener el monoplaza, Piastri al hacer la tijera a su compañero de equipo se le mete por delante, y Nico ni siquiera tiene para hacer maniobras evasivas a la izquierda porque ya tenía a Fernando Alonso completamente en el interior también de él, a su izquierda. Ahí Nico también descuida un poco y no cubre la posición, pero es que digo, es una primera curva de la salida. Todos van a meter el auto y saben lo importante que es posicionar el auto, sobre todo en una pendiente como la curva 1 del circuito de las Américas, porque después de esa curva 1, dependiendo cómo tú coloques el auto, cómo tracciones para la curva 2, 3, que están entrelazadas, determina una posición importante en el principio de la carrera, sobre todo en una carrera que era sprint, donde no hay paradas. A menos que tendríamos un safety car, que fue lo que pasó, porque Nico toca entonces a Piastri, manda a Piastri ante Norris. Inmediatamente los dos McLaren fuera de acción. Quedan fuera de carrera los dos contendientes al título. Y Verstappen les baja 8 puntos a cada uno, inmediatamente. Por eso vimos a Russell en el podio, por eso vimos a Carlos Sainz. Enhorabuena para el piloto madrileño de Williams. Williams consigue su primer podio en una carrera sprint en la historia del equipo británico de Williams. Ex de Frank Williams, de Claire Williams, hija de Frank. Por detrás, la pareja de Maranello, que habían tenido buenas participaciones. Dijo, formato sprint, está bien. Lograron mantener posiciones, cuarto y quinto respectivamente. Acabaron a 7 décimas. No, imagínense. Hamilton acabó un segundo y medio un segundo 224 milésimas de Sainz. Estaba peleando el podio Hamilton, pero Sainz estaba en ritmo de carrera. Leclerc más atrás, a un segundo 825 milésimas por detrás de su compañero de equipo Hamilton. Ese fue el desenlace. Puntos hasta la octava posición. El último puntito fue para Kimi Antonelli. Recordemos que el sprint reparte puntos hasta la octava posición, a diferencia de una carrera que reparte puntos hasta la 10ª posición. Sumaron 8, Verstappen, Russell 7, Carlos Sainz 6, Hamilton 5, Leclerc 4, Alexander Albon 3, Yuki Tsunoda 2 y Andrea Kimi Antonelli 1. Ahí está Tsunoda sumando. Piso nuevo desde Baku. Le está yendo bien a Tsunoda. Para que vean el salto de rendimiento que ha tenido ese RB21. Entonces, Williams mete a sus dos pilotos en puntos en sprint. Eso es interesante también, y hay que decirlo. Ahora, pasamos entonces, señores, a la prueba de clasificación. El día sábado.
Pole position de Verstappen, señores. 1.32, 510 milésimas. Por delante de Norris a 3 décimas. Norris hizo 1.32, 810. Leclerc, 1.32, 807. A nada. George Russell. Hamilton quinto. Piastri sexto. Andrea Kimi Antonelli séptimo. Oliver Eman salió octavo en pole. Sainz y Fernando Alonso, respectivamente. Entonces, Verstappen todo el fin de semana mantuvo completamente a raya a todo el mundo y viene haciendo esto desde Monza. En Zandvoort acabó segundo, pero después de Monza ha sido una factura completa. Bueno, excepción en Singapur, que nadie pudo con Russell. Señores, domingo de carrera, nuevamente golpe de autoridad y levanta la mano nuevamente Verstappen este 2025. Cuando muchos lo creían muerto, cuando muchos decían no va a poder, cuando muchos decían el campeonato está entre Norris y Piastri, cuando muchos decían McLaren tiene el campeonato de constructores y el de pilotos, pues les tengo noticias. Sí consiguieron el de constructores en Singapur, se coronaron de manera consecutiva, back to back, 2024 y 2025. Pero el de pilotos, a estas alturas, cuando parecía definido, ahora está más disputado que nunca. Digo, Verstappen tiene que tener 5 carreras perfectas y que Piastri por lo menos falle en 1 o 2 y que Norris por ahí no haga lo que tenga que hacer. Inclusive, hasta George Russell, matemáticamente hablando, está en la pelea. Imagínense. Digo, lo de Russell muchísimo más complicado, pero matemáticamente tiene opciones. Y es que en Fórmula 1 puede ocurrir de todo. Miren el bajón de rendimiento que está teniendo Oscar Piastri. Y me atrevo a decir que su propio equipo, Zak Brown, Andrea Stella, han metido en aprietos a su propio piloto. Al Iceman 2.0, al que muchos le conocen de esta manera. Yo no sé si Norris pueda contener a Max. Ya lo ha demostrado que no ha sido capaz de hacerlo. Por lo menos el equipo no ayudó en su momento. Y es que no sé si verdaderamente McLaren quiere a uno de sus 2 pilotos campeón del mundo. Porque es que hacen cosas innecesarias para, digamos, tratar de favorecer a un piloto. ¿Será que McLaren quieren que Norris sea campeón del mundo? No tengo pruebas. O sea, cualquiera podría pensarlo y sería una locura. Pero las papaya rules son complicadas de entender. Usted no trate de entender las papaya rules porque nadie las entiende. Solamente las entienden a lo interno de McLaren. Y por eso vimos en Bahrein a Mark Webber tener ese intercambio fuerte de palabras con Zak Brown, un CEO del equipo de Woking. Ni siquiera con Andrea Stella, que es el team principal, con el CEO, que toma decisiones radicales dentro del equipo. Y que Zak Brown salió a decir que en la sprint race, de que Nico Hülkenberg tenía la culpa, imagínense, y de que Nico Hülkenberg estaba conduciendo como un novato, y que hay pilotos que definitivamente no deben estar al frente. O sea, ¿qué hace un Sauber al frente y por eso pasó eso? No. A ver, Zak Brown. Por favor, señores. Estamos hablando de un piloto muy experimentado como Nico Hülkenberg, que a bordo de un Sauber que no le regalaron esa posición de salida en la sprint race y que un hombre que ya consiguió podio en Gran Bretaña, su primer podio, su único en la historia de su carrera en Fórmula 1, y que llegó este año y que ha tenido un mejor desempeño este año, está siendo superado por Gabriel Bortoleto, por el compañero de él, rookie, pero aún así Nico creo que está teniendo un año bastante decente a bordo de un Sauber. Señores, no se nos olvide que Hülkenberg y Bortoleto están a bordo de un Sauber. Digo esto porque la gente dice que Isaac Hayar, el rookie, novato del año, está bien, por ahora se lo merece. Pero estamos hablando de que el señor Gabriel Bortoleto está en un Sauber, señor, un auto que ni siquiera pelea media tabla. Hayar está en un auto que sí pelea media tabla. O sea, hay que entender y aprender a dimensionar en qué auto está cada uno. Fíjense lo que hace Gabriel Bortoleto siendo rookie en un Sauber.
Eso para mí tiene mucho más mérito. No quiero desmeritar lo que está haciendo Hadjar, que tampoco es poca cosa. Y eso le está valiendo el rookie del año. Yo no estoy en contra de eso. Pero no puedo obviar, no puedo dejar de ver el gran trabajo que viene haciendo Gabriel Bortoleto en un Sauber. Señores, dicho esto, 346 puntos Oscar Piastri. 326 Norris. No, 332 Norris. 306 Verstappen. 40 puntos, para que tengan una idea, separan a Verstappen de Piastri. Quedan 5 carreras. 2 de esas 5 son en formato sprint. Señores, lo que nos espera es un escenario bastante complicado, de alta tensión. Si usted sufre el corazón, tómelo con calma. Lo que viene es Gran Premio de México desde el circuito Hermanos Rodríguez. Un circuito que históricamente le favorece a Ferrari, a Red Bull en el pasado. Con la nueva era de la máxima categoría, Red Bull ha dejado de ser favorecido por ese trazado. Mercedes rueda bastante bien ahí. Lo que sería un tema para Mercedes serían las altas temperaturas o la alta temperatura o, digamos, la posición del mar, la elevación que tiene México, la altura de Ciudad de México. Eso favorece entonces a McLaren, porque seguramente no va a haber viento. Y el viento fue factor en Cota. Vientos fortísimos en Austin. Cuando bajó la intensidad del viento, ustedes veían a Norris cómo facturaba. Sobre el final facturó a Leclerc. Y ojo, los neumáticos recomendados por Pirelli, en la propia voz del propio, valga la redundancia, Mario Isola, era la recomendación, el blando. Y el blando no funcionó muy bien. Ahí vimos a Leclerc que salió con blando y pasó páramo. El medio era el neumático para Cota. Pero bueno, al final fue un balance, porque inclusive Verstappen, que tenía aire limpio toda la carrera, le costó, acabó teniendo graining, casi no acaba, tuvo que aguantar, gestionar. Jean-Pierre Lambiase tuvo que comunicarse con él, le dijo, hey, Norris tuvo problemas, tuvo que soltar, enfriar, volver al ataque, y así. En definitiva, señores, el campeonato de constructores, en el área de subcampeonato, también hay guerra. Mercedes, Ferrari y Red Bull. Ojo, Red Bull con un solo caballo. Increíble si Red Bull logra ganarse el subcampeonato de constructores. Solamente con los puntos de Max Verstappen prácticamente. Señores, nos vamos. Ha sido un enorme placer compartir con ustedes. Nos espera un lindo Gran Premio de México. La fiesta desde el circuito mexicano. Y mi podio para esa carrera es el siguiente. En México va a volver a levantar la mano el señor Oscar Piastri. De manera contundente va a ganar en México. Segundo lugar, George Mr. Consistencia Russell. Y en la tercera posición va a cerrar el 7 veces campeón del mundo, Lewis Hamilton. Le gusta correr en México a Hamilton. Señores, hasta aquí. Ha sido un enorme placer. Nos escuchamos y nos vemos en la próxima. Chao. Cuídense mucho.